Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa Redonda, soy Aide Borunda y hoy les voy a dar su recorrido por la sala de sitio. Aquí tenemos una muestra de cómo era antes la Casa Redonda. Hace más de 100 años, Casa Redonda era lo que se conocía como el taller de mantenimiento de las máquinas de ferrocarril. Si se fijan, la estructura que vemos al fondo es un semicírculo y por eso se le conoce a este edificio como la Casa Redonda. Cada uno de esos túneles que ven ustedes o arcos son las puertas por donde entraban las máquinas de ferrocarril. Actualmente son estas ventanotas grandotas que tenemos acá a nuestra espalda. Quiere decir que por cada una de esas ventanas cabía un tren. Aquí adentro en total cabían 12 máquinas y duraban aproximadamente 8 horas para ser reparadas. Las reparaciones que se hacían aquí eran de mantenimiento menor. Si las máquinas requerían algún tipo de reparación mayor, tenían que ser mandadas a la Ciudad de México. En todo el país había varias casas redondas, porque como ustedes saben, pues el movimiento de los ferrocarriles era muy constante. Poco a poco el ferrocarril pues dejó de funcionar en nuestro país, al grado de que hoy en día solamente contamos con un tren de pasajeros en todo México y afortunadamente lo tenemos aquí en Chihuahua, el tren Chihuahua al Pacífico, mejor conocido como Chepe. La Casa Redonda cayó en desuso más o menos como hace 10 años y quedó abandonada. Un grupo de ciudadanos y el gobierno del estado lo recuperaron para convertirlo en lo que hoy conocemos como Museo de Arte Contemporáneo, Casa Redonda. Estas casitas que ustedes ven aquí arriba son las chimeneas por donde salía todo el vapor de las máquinas. Esas casitas se retiraron y son los tragaluces que tenemos acá arriba actualmente para que pudiera entrar la luz natural. Durante la recuperación de este espacio se trató de mantener absolutamente todo de manera original. Fueron muy pocas las intervenciones que se le hicieron. Si ustedes voltean al techo, que es algo de lo más bonito que hay aquí en Casa Redonda, todo el ladrillo que ustedes ven sigue siendo el mismo de hace más de 100 años. Se ven todavía algunas manchas de hollín, de las máquinas. Se hizo solo un trabajo de limpieza y consolidación. Lo que sostiene este techo de Casa Redonda son estas vías del tren. Toda la estructura son vías del tren y tienen por acá la fecha en la que fueron hechas. Por ejemplo, este es de 1903. También solo se les hizo un trabajo de consolidación. El piso sí se cambió totalmente. Era antes de tierra y vías, pues para que pudieran entrar las máquinas. Las paredes son las originales y lo que sí perdimos fue este círculo que ustedes ven aquí, que se llama mesa giratoria, que era realmente la parte más fundamental de la Casa Redonda. Era lo que agilizaba el funcionamiento y el movimiento de los trenes aquí adentro. Era una mesa que, como su nombre lo indica, giraba para poder dirigir los trenes a las diferentes arquerías que había, las puertas, ¿sí? Para que pues no hubiera tanto tráfico y poder dirigirlo más fácilmente. Esta mesa es un invento de ingeniería de lo más impresionante que hay en el mundo y era una mesa de 20 toneladas más las 20 toneladas que pesa la máquina y podía ser movida, estaba tan perfectamente construida que podía ser movida con la fuerza de un solo hombre a través de un sistema de engranaje. Actualmente todavía hay mesas giratorias, pero ya son automáticas. Aquí en Chihuahua pues hay una y en Guadalajara hay varias. Y bueno, esto era cómo funcionaba Casa Redonda. Aquí tenemos una máquina a escala del tren Chepe. Como ustedes saben, pues bueno, como es el tren de pasajeros, esta es la máquina y está hecha con puro material reciclado por un joven maquinista. Él la hizo y nos la donó aquí al museo. En ese periodo de tiempo las comunicaciones pues eran muy importantes
por supuesto que ya empezaba a surgir el teléfono, pero el medio más utilizado era el telégrafo. Los maquinistas, bueno, todo el sistema ferroviario lo utilizaba mucho para avisar en dónde iba el tren, en qué parada iba a estar. Todos los movimientos que el tren hacía tenían que ser muy controlados y la manera más eficiente de comunicarse era por medio del telégrafo. El telegrafista pues enviaba los mensajes o recibía los mensajes, los tenía que traducir, por así decirlo, de la clave Morse a nuestro alfabeto. Y pues esto era básicamente el funcionamiento del telégrafo, que funcionaba con clave Morse, con sonidos, que no me lo sé, pero bueno, el más conocido, se lo saben todos ustedes, es el SOS, que todavía se utiliza hoy en día. Un reloj ferroviario, los gorros de nuestros personajes principales del ferrocarril. El conductor es quien conduce a los pasajeros en el tren, es este personaje que siempre vemos en las películas, que anda muy bien vestido, con su traje, su gorro que se llama kipi, y es la persona que atiende al pasajero. Este gorrito es del maquinista y también del garrotero. Estos dos personajes, pues bueno, el maquinista es el que conduce, el que maneja realmente el tren, y el garrotero, pues es el que se encarga de hacer que funcione todo en el tren. Es el más arriesgado de todos. Este es un árbol de cambio que precisamente antes el garrotero operaba. El tren nunca se para, más que en sus paradas programadas, ¿no? Pero para cambiar de vía tenían que el garrotero bajarse de su máquina, correr hasta el árbol de cambio, accionarlo y volver a subirse a la máquina corriendo otra vez, ¿no? Es un trabajo peligroso. Afortunadamente hoy en día pues ya se hace con un botoncito, no es necesario. Una prensa de metal. La casa redonda funcionaba también con muchísimo personal y tenían que hacer muchas piezas de reparación para las máquinas y herramientas también, lo cual resultaba muy costoso. Por lo regular se mandaban traer o de Estados Unidos o de México. Y los empleados de aquí decidieron mejor construir su propio taller de fundición para poder hacerse sus propias herramientas o lo que les hiciera falta. Una radio. Cuando vienen los niños les preguntamos, a ver, adivinen qué es esto, y bueno, son contados los que adivinan. Es un objeto muy extraño para ellos. Diferentes objetos que se usaban aquí en la oficina. Había una pequeña oficina. El taller realmente llegaba desde aquí de Casa Redonda hasta lo que hoy conocemos como el Seguro Social, por el Colegio de Bachilleres número 8. Toda esa área eran talleres de aquí de lo que era entonces Ferrocarriles Mexicanos. Fotografías. Aquí tenemos fotografías en las paredes que nos han donado pues los maquinistas o personas que trabajaban aquí antes, patieros, garroteros, mayordomos, que bueno, pues vivieron un montón de historias en estos terrenos, que además construyeron a la par de Casa Redonda la colonia Santo Niño y la colonia Industrial, que son dos de los barrios más antiguos de Chihuahua. Y todas estas personas junto con sus familiares nos han ido donando no solo estas fotografías, sino muchos de los objetos que ustedes ven aquí y también un montón de historias, ¿no? Ellos vienen muy seguido a contarnos muchas historias. Más objetos. Aquí tenemos diferentes lámparas que se utilizaban pues en aquella época. Unos radios de comunicación ya mucho más modernos. Ahí en la pared tenemos un teléfono celular. Este teléfono funcionaba de manera inalámbrica y se usaba mucho aquí en patio para llamar aquí adentro, por ejemplo, para preguntar a cuál de las puertas iban a enviar su tren. Para que ese teléfono tuviera señal tenía que usar una antena, y la antena es este palo grande que tenemos aquí a un lado.
Esa antena se anclaba a dos cables en el cielo prácticamente para poder tomar señal. Y el teléfono que recibía la llamada era este. Si se fijan, ninguno de los dos tiene números, pues porque es el único teléfono que había. A donde marcaban era el único que sonaba. Aquí tenemos parte de las herramientas que los propios redonderos, que es así como se les llamaba a los trabajadores de Casa Redonda, utilizaban y hacían. Son las mismas herramientas que conocemos de casa, pero obviamente pues son mucho más grandes por el tamaño del ferrocarril y son curvas algunas para poder hacer fuerza o palanca. Las herramientas que están viendo ahorita son las del taller de fundición. Aquí estas herramientas de aquí y estas partes son más bien para la construcción de las vías del tren. Acá en la pared que parece como serrucho es un nivel como el que tenemos en casa, que tiene una burbujita en medio para poder poner derechas las cosas. Este sirve para poder poner derechas las vías del tren. Y aquí en medio, no sé si se alcance a ver, está su burbujita. Diferentes vías que tienen que ser de diferente peso para poder soportar diferentes pesos de ferrocarriles. Y todas estas piezas que ven aquí son las que anclan un vagón con otro vagón. Como ustedes saben, bueno, las partes del tren o los tipos, pues la máquina es el carro principal o el que vemos adelante. Un tren puede tener de una a más máquinas dependiendo de su largo y luego le siguen los vagones, que hay muchos tipos de vagones. Y por último, el último carrito del tren que se llama cabús. Los vagones del tren se pueden quitar y poner de acuerdo a las necesidades del uso. Por aquí tenemos un motor de un carrito naranja que está allá afuera, ahorita se los mostramos, en donde ese carrito era usado para poder transportar cosas dentro de los talleres. Por acá tenemos unos indicadores, parecen como semáforos y en realidad pues funcionaban como tal, servían para indicar el final del tren. Cuando un tren pues a veces es muy largo o corto y viene otro tren en camino, se tiene que esperar hasta que vea el indicador para saber que él puede continuar con su camino. Aquí hay una fotografía de cómo era la mesa giratoria originalmente. Era un pozo hondo de más de 20 metros de profundidad, lleno de engranes y aceite, que era lo que permitía que girara la máquina. Y bueno, como les comentaba ahorita, la construcción de la Casa Redonda es muy importante para la ciudad de Chihuahua, para su desarrollo cultural, su desarrollo industrial, su desarrollo mercantil, porque a raíz de la llegada del tren a Chihuahua es que empiezan a desarrollarse estas cualidades aquí en la ciudad. Como les comentaba, bueno, aquí está la Casa Redonda, es lo más oscuro, se alcanza a ver la mesa giratoria. Esto que vemos aquí en primer plano es lo que hoy es el centro de convenciones. Por acá atrás está lo que era la Avena, de este lado la colonia industrial y de este lado la colonia Santo Niño, dos ejes principales de la ciudad en ese entonces. Y por aquí, por último, unas fotografías de la Casa Redonda mientras estuvo abandonada. Afortunadamente, y como les comenté ahorita, solo estuvo alrededor de 10 años en abandono y fue recuperada pues en muy buenas condiciones. Había ciertos destrozos, algunas vías dañadas, algunos grafitis, pero realmente estaba en buenas condiciones la estructura principal.
se hizo un trabajo de recuperación bastante importante y bueno. Y pues bueno, ¿cómo les gusta más la casa redonda? ¿Antes o ahora? Ahora, obviamente. A mí antes, ¿verdad? ¿Cuándo funciona? Sí. Y bueno, pues ahorita estamos cerrados al público, pero les estamos tratando de mostrar partes de este edificio y los recorridos para que ustedes los puedan disfrutar desde su casa. Pronto estaremos compartiendo más con ustedes. Muchas gracias.